mí era muy difícil acomodarme a trabajar desde casa, porque para mí la casa era para llegar, desconectarme y descansar. Yo no me veía trabajando, pero hoy en día extrañaría irme a una oficina, dejar mi casa. Tocó adecuar la casa un poco, porque aquí también trabaja mi hijo y mi esposo, entonces cada uno está en un cuarto diferente para no haber interferencias. Pero feliz, feliz de trabajar, trabajando en la casa, y la empresa pues no se ha pronunciado y esperemos no se pronuncie, y los costos han sido buenísimos. Además la empresa, eso es un área, unos metros cuadrados gigante, era un club donde nosotros estamos ahora, entonces son cantidad de oficinas, área verde, cancha de fútbol, es muchísimo lo que hay en la oficina. Entonces vendieron o estaban pensando en vender o ya vendieron, y nos íbamos a pasar, iban a construir un edificio de 17 pisos, y la idea era comenzar a migrar a las personas para trabajar en la casa, y llegó esta pandemia, entonces les corroboró que se puede. Entonces yo creo que eso va a ser importante de pronto no regreso a oficina. Sí, lo que anteriormente era Excelente. como un problema, ahora prácticamente se impuso como una solución. Y desde el punto de vista Sí, empresarial, claro. yo creo que los números no mienten, porque si bien, independientemente de que para ciertos sectores económicos ha sido un impacto gravísimo la pandemia, para los sectores que se han logrado mantener, yo creo que haciendo números financieros, eh, el 2021 va a ser un cambio muy interesante, sobre todo por la reducción de costos, tanto físicos como pues costos de toda índole, que implicaba la presencialidad. Imagínate tener 10 empleados, eso implica un costo físico. Físico. Ahora ya no tienen que arrendar oficinas ni tienen que comprar oficinas, ¿no? Escasamente los elementos indispensables dentro de la parte geográfica, me refiero. Eso, Mi sobrinita financieramente ayuda muchísimo. Mi sobrinita trabaja en una consultora. Ay, se me olvida el nombre, KPMG, una nombrada, y ya les dijeron que van a entregar las oficinas, y lo que van a hacer es darle como un subsidio de internet, un subsidio de casa, pero se sigue trabajando desde la casa. es que esa es la Claro. clave, esa es la clave. Y eso comparativamente, eso mejora la economía de cualquier empresa. No es muy agradable, tú lo estás mencionando. En principio no es muy agradable porque uno está acostumbrado como a desplazarse a un sitio, y eso era una acomodación prácticamente mental. Mm, Ahora tú lo has descrito perfectamente. Tiene uno que acomodar la misma casa para trabajar desde casa, y eso implica una logística. Eh, pero pensándolo bien, yo no sé si ustedes qué opinan. Cuando uno se instala en un apartamento o una casa, eh, seamos realistas, uno tiene una cantidad de espacio como disponible, pues que no se usa para nada. Ahora sí, ya uno tiene que estar pensando en optimizar esos espacios sin mayores sobrecostos. Es adecuar los mismos espacios, y se va dando. Ya otra cosa es la parte del tiempo compartido, que ya es un tema para nosotros los psicólogos. ¿Cómo, cómo, cómo volvernos a adaptar, o cómo adaptarnos por primera vez a pasar demasiado tiempo juntos? Que eso aparte de ser muy romántico, eh, eso tiene unas variables de saturación muy interesantes a nivel psicológico. Ese es un Sí. buen reto para este año.
Sí, yo creo que este año las cosas se aceleraron, pero el fenómeno no es tan nuevo. En la década de los 90, yo no sé si se acuerdan, Kodak todavía existía y tenían un edificio en Bogotá en la 26 como con las ciento y pico, algo así. Era muy bonito y una vez yo estaba hablando con el gerente de Kodak en Colombia ofreciendo mis servicios y me invitó a tomarme un café. Y después me hizo un comentario, me dijo, este es uno de los cafés más caros del mundo. Y yo, ¿cómo así? Luego, ¿de dónde lo traen o qué? Me dijo, no, no, no es la calidad del café, lo que nos cuesta a nosotros preparar un café en este edificio para que las personas que trabajan aquí lo disfruten. Y entonces me hizo las cuentas, ¿no? De lo que salía costando un tinto en ese edificio. Y por eso ellos habían decidido prácticamente vender el edificio y mandar a la gente a trabajar a su casa es decir, se habían reservado solamente pues un par de oficinas para hacer reuniones periódicas, etcétera. De modo que eso ya era una idea que estaba en la mente de muchos futuristas y en alguna oportunidad que yo fui a Popayán a dar un curso a los abogados y magistrados y litigantes, etcétera, del Cauca y de Pasto, en el avión me encontré un artículo, eso fue como en el 92, me encontré un artículo que hablaba sobre el empleado de portafolio y hacía una visión futurista de que pasando el tiempo, no muy lejos, las compañías pues optarían por cambiar los contratos de trabajo y en vez de ofrecer empleos, ofrecer, digamos, algo así como una compra de servicios, etcétera, y cambiar las modalidades de trabajo por el trabajo a distancia. Ya en esa época se hablaba de estas cosas, pero definitivamente lo del año pasado aceleró todo ese proceso, de modo que yo creo que desde algún punto de vista y para algunos sectores de la economía eso va a ser irreversible. Sí, 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 definitivamente es otra era. Y tú has mencionado una palabra que es clave. Se aceleró el proceso. Esto no es nuevo. En esto Sí, andamos desde hace varias décadas. Lo que pasa es que el miedo y el statu quo en general no permitían que se echaran a andar ese tipo de ideas. Tú me haces bueno, acordar de una anécdota fantástica. No sé, para los que han vivido en Bogotá, ¿ustedes conocen el edificio de la Oxy? Esta anécdota nunca se le he contado a Gustavito. ahí en la Ese- 76, Eso, el edificio ese de la calle 76 con carrera 11. con la 11, exacto, sí, claro. Ese edificio lo compró Occidental cuando apenas arrancaba con Caño Limón. ¿Se acuerdan de Caño Limón? Que eso hizo un boom acá petrolero en Colombia. ¿Mm? Ahí fue Ya realmente. estuve yo, eso lo conocí cuando trabajaba con Houston Oil, porque pues eran compañías operadores, ¿no? De Sí, petróleos en ese tiempo. sí, 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 sí. Entonces tú me hiciste acordar porque ahí hay una anécdota. eh, eh, yo fui contratado por Oxy cuando no existía el edificio, cuando eran 3 oficinas de Oxy, de Occidente. Y recién habían encontrado Caño Limón, imagínate, Gustavito, recién habían encontrado Caño Limón. ¿Mm? Entonces, cuando vieron semejante hallazgo de Caño Limón, que eso fue un boom petrolero para el país, dijeron, no, esto impresionante. ya en 2 oficinas no podemos estar, entonces toca hacer algo más grande. Pues eran como 10, éramos 10 gatos ahí para la Oxy, en ese momento, antes de Caño Limón.
Tú sabes que la Imagínate. OXI ya con los años llegó a tener miles de empleados. Entonces la Por anécdota supuesto. es, necesitaban hacer un estudio financiero para ver si compraban o qué hacían o si arrendaban el edificio del CELAM. ¿Sí te acuerdas del CELAM? Que eso era los curas. Listo. Lo de los obispos, sí. Sí, sí, sí. Entonces estaba ubicado en la calle 76 con carrera 11. Entonces Correcto. vieron un peladito que dijeron, no, ese debe tener conocimientos financieros, démosle el proyecto a ese man. Y ese mancito le tocó armar el proyecto para tomar la decisión de si arrendar o comprar el CELAM. Al final, que fue el Increíble. edificio de la OXI de la 76 y muchos de los elementos financieros que yo encontraba al elaborar ese proyecto tenían que ver con la opción de reducir costos. Y tú no te imaginas el costo fijo y de ese edificio. Es No. decir, se sale de la hoja en términos de números, ¿sí? En pesos. No, qué Increíble. vulgaridad. Yo decía, pero es que mis números no dan. Cuando yo presenté el proyecto, los gringos ni se inmutaron, porque ellos tenían Claro. como una hojita Excel aquí en la mano izquierda que decía las proyecciones de ingresos petroleros de Caño Limón, y eso yo no lo tenía en cuenta. Eran Claro, como eso, 100.000 dólares diarios en esa época. no, una vulgaridad. No, Sí, cualquier una cifra locura. es chiquita. Entonces echaron a andar esa vaina. Si ese proyecto financiero se presentara hoy día, Occidental no tendría sino por ahí un piso. Y eso. Le- Me haces No. acordar que una de las cosas más costosas de mantener en ese proyecto, pues que lo vimos y eso se disparó, era la parte de geología, digamos la parte previa que hace Research and Development, que es la investigación y el desarrollo de nuevos proyectos, o sea, los pozos. Sí, la Sin, exploración que llaman ellos. exploración, claro. Sin mentirte, tú entrabas a un piso completo que tenían esos genios, porque eran genios contratados, Sí, sí. eh, y eso era como entrar, yo no sé si ustedes tienen la experiencia de entrar a una compañía de creativos, de esas compañías de publicidad. Es algo Sí, parecido, eso es cosas de locos, salidos de sí, contexto, eh, eh, sí. desorden por todo lado, las sillas, las mesas eran un caos, pero Sí, y ese en término, camiseta y con todo, chanclas. nada. Les tenían, el proyecto incluía un ascensor exclusivo para los de geología, man, Claro. porque entraban y salían a las horas que se les daba la gana. Eran intocables, porque ahí Sí, estaba el meollo del business, pero eran absolutamente unos locos, creativos, ¿sí? Y eso tenía un sí, costo brutal, brutal. Hoy día ese costo hubiera sido prácticamente cero, porque los hubiéramos puesto a trabajar desde la casa o desde el de la parque casa. a cero costo, bueno. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso tiene un sentido hoy No, día para las empresas. Mi doctora Marcela, bienvenida. Mi doctora Elizabeth, bienvenida. Buenos días, ¿cómo buenos días, están? compañeros, ¿cómo están? Imagínense la sorpresa tan agradable que tenemos, la compañía tan agradable que tenemos. Mi doctora Bueno, Alexandra, bienvenida. Aló. Buenas, la, doctora Alexandra. Hola, doctora Alexandra. ¿cómo están? Bien, bien. Divinamente. Con la agradable compañía de la doctora Alba Lucía, que encontró en su agenda un huequito para acompañarnos un rato.
Yo feliz de estar aquí. Muchísimos saludos a todos, a la doctora Marcela, a la doctora Elizabeth, a la doctora Alexandra, que si bien no estoy permanentemente conectada con ustedes, sí veo el chat, sí veo algunos apartes de las grabaciones de sus reuniones, entonces pues trato de no desprenderme totalmente de Medinet, porque pues es mi alma mater desde hace muchísimos años. Ay, divina, divina. Qué rico verla, doctora. Gracias, Qué gracias. bueno. Ahí donde ven a la doctora Alba Lucía, muy, muy puestecita, con una cara de doctora que no puede con ella. Ella es digamos, la colega más antigua de Medinet. Wow. Medinet hace un tiempito, tampoco vamos a hablar de la cuenta de años, eh, alguna vez se presentó una niña muy linda. eh, yo no sé si estaba recién graduado o algo así. Ya, oiga, yo tengo una solicitud aquí para Medinet. Yo trabajo de lunes a viernes, yo no tengo tiempo, pero los sábados yo quisiera hacer clínica. Y luego, ¿qué hace usted? No, yo hago A, B, C a nivel de empresarial, algo parecido a organizacional. Y usted, ¿cómo así clínica? Sí, es que yo tengo como las ganas de complementar mi carrera con la cosa de clínica. Entonces, por eso es que ella dice que es el alma mater, porque mm, con con algunas cositas que tenía Medina en ese momento, la doctora nos acompañó unos buenos años, todos los sábados. Eso era, mejor dicho, un relojito. Y ella atendía a sus pacientes clínicos los sábados y ahí aprendí un par de cositas de clínica la doctora Alba Lucía. Después, con el tiempo, eh, se nos empezó a llenar la doctora Alba Lucía de títulos, de diplomas, y hoy día yo no sé qué más títulos tiene, pero lo último que me acuerdo es hizo una neuropsicología, una especialización, un máster, yo no sé, y es hoy día nuestra, como siempre, bienvenida neuropsicóloga que nos va a orientar de aquí en adelante para todo lo que necesitamos. Muchas gracias, Alba Lucía, al doctor Alba Lucía, por, No, a ustedes muchas gracias. por mantenerte conectada todos estos años, ¿no? No sé si conoces, pues tú debes conocer a la doctora Marcela, ¿cierto? Sí, por supuesto, la doctora Marcela, que también yo creo que siguió, entró inmediatamente o muy seguida eh, a mi vinculación, a la doctora Elizabeth. He escuchado pues toda la experiencia que tiene la doctora Alexandra en toda su parte de psicología jurídica y forense, si bien estoy. También a Gustavito lo he escuchado mencionar, al doctor Alexander de Cúcuta. Pues como les dije, no estoy tan alejada del tema, pues porque los escucho y los leo. Ah, pues alguna vez, esas ya son anécdotas de cómo Isabel se vinculó al grupo de Medellín. Eso fue simpaticísimo. Después contamos la historia, pero eso fue también así como muy anecdótico. Hoy día también es un personaje eh, que, pues, como nosotros tenemos un dicho aquí, Isabel, y es que cuando vemos una persona con mucha formación académica, decimos que tiene más títulos, tiene más cartones que un tugurio. Tú has visto un tugurio, ¿no? Lleno de cartones por todo lado. Entonces, tú pareces un tugurio, tienes una cantidad de cartones, pues ya incontables, y nos viene colaborando desde tiempo atrás, doctora Alba Lucía, esta información es para ti, en cosas variadas. Hay un nuevo proyecto que queremos desarrollar con Isabel, eh, habida cuenta del conocimiento que tiene y tremenda especialización en una cosa que a nosotros nos llama la atención, que es
Allá le llaman en Argentina mediación. Mediación. Wow. Nosotros los colombianos tenemos razones para ser muy pesimistas con respecto a eso, porque pues lo hemos implementado a nivel político y social y eso como que no da resultado. Pero si vemos a nivel micro muchísima utilidad porque es al final lo que intentamos hacer, por lo menos desde el ángulo clínico, no sé, en el área forense, eh, eh, a través de técnicas y estrategias de tipo cognitivo-conductual, atender los diferentes pacientes, así sea individual. Cuando atendemos un paciente individual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues tratar de conciliarlo a él consigo mismo. Cuando tenemos parejas, ¿qué es lo que hacemos? Intentar conciliar la pareja en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Y estamos muy interesados en aprender algunas cosas nuevas que se hayan desarrollado alrededor del tema de mediación. Pues ese es Isabel y es muy activa, muy proactiva con Medineo hasta el momento. El tema de hoy pues está planteado. Tiene que ver con una iniciativa que se tomó desde hace algunas reuniones y tiene que ver con una pregunta que está ahí colocada en el título de la reunión. Este es un tema que generalmente maneja muy bien la doctora Alexandra, por su especialidad, pero nos hizo cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto tenemos desarrolladas nuestras competencias, para utilizar un lenguaje un poco organizacional, competencias profesionales nosotros los clínicos para ser correctos, adecuados, diagnósticos? No nos gusta el término diagnóstico, pero tenemos que utilizarlo. Diagnósticos, ¿por qué? Porque con base en esos diagnósticos, corrígeme, doctora Alexandra, la doctora Alexandra recibe ciertos casos o los lleva a cabo o los desarrolla y se encuentra muchas veces con falencias en esos mismos diagnósticos, incorrecciones, falta de competencia de los profesionales que han hecho ese tipo de diagnósticos. Y la consecuencia es gravísima, porque el tema que maneja la doctora Alexandra, ni más ni menos, es o hacer cosas para liberar un preso, por ejemplo, o meterlo a la cárcel. O sea, esa vaina es delicadísima. Es muy, muy, muy arriesgado. Entonces, la pregunta está hecha. ¿Hasta qué punto tenemos suficientes competencias para perfeccionarnos cada día en la elaboración de diagnósticos correctos que provean al forense de un elemento lo más objetivo posible para que él desarrolle todo el proceso, ¿no? Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, la doctora Alexandra. Nos gustaría escucharla, sobre todo en forma abierta, lo que hayas visto de falencias, ¿no? En esos diagnósticos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues sí, el doctor lo ha dicho todo con respecto a el tema que les voy a presentar hoy. Para ello, elaboré un pequeño PowerPoint. Entonces, porfa, voy a presentarlo. Me avisan si se ve o no se ve, porfa. Espera, yo creo que debo compartir tu... Ah, sí, aquí me salió visitó el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya, pero que no sea tan sapo el tema y que no me acuse injustamente. Ya, ahí. Ah, no, yo estoy compartiendo la mía, ¿cierto? Sí, se ve aquí una Sí. dama. Ah, bueno, sí, esa es mi mamá. Ah, Entonces,
¿Cómo carajos hago para...? La pregunta que siempre le hago a Andrés, hola, ¿cómo hago? Ah, él dice, váyase por acá. No. Pucha. ¿Qué es lo que debo hacer? Andresito no está, que siempre nos ayuda. No está. Los tres, ahí donde está el escudito verde, no hay que presionar ahí para que habilite. Déjame ver. Ah, Pero sí. ese es el de compartir la... Ah, sí. Voy a ficharle acá. ¿Ya hay algo? No. Mi doctora, sí hay algo, una señal que diga que tú estás autorizada para compartir tu, porque ahí dice multiple puede, Parece que ya. a ver, Bueno, hazle. al menos Vale. ya me sale la alerta. Bueno, hazle a ver si ya lo hice correctamente. Vale, segundito. Como notarás, mi doctora Alba Lucía, nosotros estamos en perfecta primaria, no hemos hecho ni siquiera el bachillerato en tecnología, pero ahí nos defendemos. Pues de mi parte, manejamos la herramienta Teams. Para mí el Zoom es totalmente desconocido. Ah, Pero bueno, ya, doctora Alexandra, ya. listo, ya salió. Ya. Listo. Bueno, pero Ya está, qué bueno. voy a ampliarlo acá, espero que no se me dañe. Diagnósticos, falencias graves en criminología. ¡Wow! Listo. Bueno, a ver. Listo, entonces está el título. Voy a probar si cambia así fácil. ¿Sí cambió al siguiente? Sí. Sí, Bueno, perfecto. listo. Bueno, es que a mí me gusta así porque es como más didáctico, ya que este tema es súper pesado, pero también muy interesante. Bueno, entonces empecemos. Sí, esta conferencia nació pues de exactamente la reunión anterior, cuando hablando de muchos temas de corte clínico especialmente, y también algo de forense, pues surgió la necesidad o surgió la pregunta de, rayos, ¿será que estamos diagnosticando bien? Y es bueno que nos hagamos esa pregunta porque al menos en el mundo en el que yo trabajo, que es el de psicología forense, se observan muchos errores en los diagnósticos, ¿sí? Es decir, se dice que una persona tiene una psicopatología X y resulta que tenía la psicopatología Y. Y entonces, pues la idea de esta conferencia es, pues primero como sensibilizarnos de eso por si acaso no lo estamos. Yo pensaría que sí, pero bueno, por si acaso no. Segundo, pues hace rato estamos también conversando de que sería bueno hablar de los casos. De hecho, el doctor Edgar nos ha presentado ya varios casos. Y bueno, yo quiero contextualizar este tema con un caso de la vida real, un caso que sucedió hace varios años, un caso que involucró a psicólogos clínicos y forenses con sus respectivos errores diagnósticos, y pues yo creo que es el caso perfecto para este tema. Entonces, bueno, el objetivo principalmente es ese, concienciarnos de los errores diagnósticos y cómo, al menos en estos conflictos de familia, porque el caso que les voy a presentar inicialmente es de familia, aunque terminó siendo penal, cómo pues un mal manejo desde el principio del conflicto pues puede terminar en un gran conflicto, cuando pues lo que pretendemos desde diversas instituciones es solucionar un problema judicial tan pronto se presenta, y no, hay conflictos o casos judiciales que terminan siendo más graves. Bueno, entonces, les comento el caso. Una señora de aproximadamente 35 años, quien tenía un cargo de tipo administrativo,
Tuvo una relación sentimental sin convivencia, sin casarse, con un señor de aproximadamente 50 años. Ella aproximadamente 35, él aproximadamente 50. Tuvieron un noviazgo más bien corto, un noviazgo, ¿cómo se diría? Lleno de muchas emociones, digámoslo así. Al cabo de unos meses, pues se dan cuenta que quedan embarazados. Y el señor empieza a mostrarse muy, muy interesado en ejercer su paternidad. Era su primer hijo. En el caso de ella también era su primer hijo. Bueno, él empieza a decirle a ella pues que sería bueno que convivieran, que hicieran un hogar. La típica frase, darle un hogar a ese hijo, ¿no? Bueno, mi compañía de siempre. Bueno, ¿qué sucedió? Que él empezó a hacer esta propuesta de convivencia, ¿no? Y ella dijo que no. Le explicó a él que no se sentía preparada, que obviamente habían aspectos de él que no le gustaban, aspectos que influían en la relación, aspectos que le generaban malestar a ella y que le parecía conveniente no convivir, seguir con el noviazgo y hacerse cargo del bebé. Bueno, digamos que pudieron llevar un tiempo así las cosas. Hasta que nació el bebé. Y el señor empezó a manifestarse mucho más interesado en ejercer su derecho de visitas, que ella hasta ese momento no se lo negaba, su paternidad. El niño fue reconocido, digámoslo así, tan pronto nació, no hubo problemas con eso, sino que los problemas empezaron porque como no vivían juntos, él demostraba demasiado interés en visitar al niño, ¿sí? Y como ella ya se sentía molesta con ciertas actitudes de él, pues ya no le gustaba que la visitara. Entonces, cuando el niño nació, él empezó a visitarlo, pero en vista de que ella se resistía, él empezó a decirle, bueno, entonces déjame ver el bebé en mi casa y yo me lo llevo, ¿sí? Estamos hablando pues de un bebé de 1 mes, de 2 meses, o sea, muy pequeño. Y pues, ¿cuál era el problema? Que este bebé nació con ciertos problemas respiratorios, entonces él tenía que estar asistido de un tanquecito de oxígeno, como lo conocemos. Y pues eso generaba en la mamá mucho miedo, no, pero ¿cómo te vas a llevar el niño? Mira, el tanque de oxígeno, no sé qué, es un bebé, me necesita lactar, no sé qué. Y él también, no, es que a mí también me necesita, yo soy su papá, y dicen los psicólogos que si uno de papá tenía el bebé acá, no sé qué, que el vínculo afectivo, bueno, lo que empezó como una relación normal, parental, tanto de padre-bebé como mamá-bebé, pues empezó a complicarse. Al punto que, bueno, este bebé empezó a crecer, la mamá permitía que él se lo llevara, porque, pues, decía ella que él tenía una forma de ser, una personalidad bastante fuerte, ¿sí? Hostigante, y que lograba, pues, que ella terminara diciendo, sí, 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 lléveselo, lléveselo. Pero, pues, obviamente ella no se sentía cómoda y, bueno, habían las pequeñas, grandes discusiones diarias por esto, ¿no? Bueno. El bebé empezó a crecer, a crecer, a crecer y hacia los 2 años el papá seguía ejerciendo su derecho de visitas y se llevaba el bebé, o sea, pernoctaba con él, lo que se dice en la jurisdicción de familia, con derecho de pernocta. Y empezó a presentarse el siguiente conflicto, que es el que desencadena absolutamente todo. Resulta que el papá practicaba el vegetarianismo, ¿sí? Para dar claridad, pues, supongo que todos lo saben, pero bueno, siempre es bueno dar claridad.
Es aquella persona que evita consumir alimentos relacionados con o que tienen origen más bien animal, de tipo animal. Entonces es la persona que no consume carne, leche, huevos, etcétera, etcétera, aunque hay muchas variantes de vegetarianismo que en este momento no las vamos a tocar. El lobo lacto no sé qué, el lobo entonces porque sí come una cosa, no come la otra, pero sí come huevos de pescado. Bueno, el caso es que el señor era vegetariano estricto, más bien era vegano, porque vegano es la persona que no consume absolutamente nada, ni tan siquiera queso, ¿sí? Porque hay vegetarianos que consumen eso, queso. Bueno, no, el señor parece que era vegano. Bueno, pues el señor dijo, como esto se volvió judicial, ¿sí? Yo lo que les estoy contando es lo que empezó a aparecer tanto en el expediente de familia como posteriormente en el penal, ¿sí? Él dijo que, pues que él era vegetariano y que quería que su niño llevara esa forma de vida, porque más que una alimentación es una forma de vida, y pues que le parecía muy sana, entonces él quería que el niño fuera vegetariano. Resultado, pues el niño con su mamá en su casa consumía un desayuno consistente en huevos con salchicha y café con leche o chocolate con leche, ¿sí? Y cuando iba de visita donde el papá, que podía ser entre 1 y 3 días, pues el niño no consumía nada de eso, sino un montón de productos, pues de tipo vegetariano, obviamente. La mamá al darse cuenta de esto, pues empezó a decirle al señor, bueno, no, acá tenemos que llegar a un acuerdo porque esto no se puede así. Pues el señor, como era tan obstinado, según decía ella, pues no, se empeñó y se empeñó en que su hijo pues también debía seguir con esa práctica. Este conflicto llevó a la señora a acudir a comisaría de familia, ¿sí? Y ventiló toda la situación y allá hicieron el proceso administrativo que dura 4 meses, el inicial. El niño fue examinado principalmente por psicología, a ella la entrevistaron, la entrevistó también el psicólogo, a él también. Bueno, un gran conflicto para definir si las visitas debían ser más cortas porque a la señora le parecía que esa forma de alimentación del niño no era la adecuada. Bueno, creo que en esa primera decisión pues le dieron a ella la razón, pero el señor no quedó conforme. Creo que presentó otro proceso, ya no era por las visitas, sino por la custodia, después se fue a un juzgado de familia. Bueno, en el entretanto de todo esto, en cierta ocasión el niño tuvo que ser hospitalizado. Y pues no fue la única vez, realmente fueron varias, se conoció la historia clínica del niño y en esta ocasión que les cuento, el niño estuvo hospitalizado como tal durante varios días en una clínica pues muy prestante de acá de Bogotá y el diagnóstico fue algo así como hilio intestinal. ¿Eso qué significa? Significa que como que se bloqueó el intestino del niño, algo así, se congeló, y obviamente pues no cumplía su función como tal, y obviamente le hicieron una serie de tratamientos y demás y demás. Y bueno, pues cuando los médicos intentaron explicarle a la pareja, especialmente al señor, que era posible que el niño tuviese esa enfermedad, pues por la práctica alimentaria que tenía, ¿sí? En un niño tan pequeño, pues el señor no aceptó el diagnóstico. Hubo una gran pelea por esto en la clínica. Hubo esa pelea porque quedó en la historia clínica, ¿sí? Algo así como enfermería informa que hubo discusión entre los padres por tal y tal y tal, entonces por eso les digo con seguridad que hubo ese conflicto. Bueno, el niño se recuperó, salió del hospital, pero este conflicto por la alimentación del niño continuó durante varios años más. Y pues hasta donde sabemos, hoy en día él es vegetariano. Ya, pues ya creo que ya es mayor de edad. Él es vegetariano o vegano. Bueno, pero estamos hablando de muchos años de conflicto. Entonces,
Después de varias disputas en comisaría, en bienestar familiar, etcétera, 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 el niño hacia sus 7 años empieza a manifestar otra serie de comportamientos. Por ejemplo, lo invitaban a piñatas o fiestas infantiles y él o no quería ir o iba, pero empezaba a criticar lo que comían los amiguitos, ¿sí? Entonces, ay, ese ponqué tiene leche, uy, tú comes leche, uy, no, terrible, la leche viene de la vaca y bla, 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 bla. Si en esas fiestas servían hamburguesas o perros calientes, el niño cuestionaba ese tipo de alimentación, ¿sí? Le cuestionaba a los otros niños. ¿Tú no sabes de dónde viene la carne? ¿Tú no sabes cómo hacen las salchichas de los perros calientes? Entonces el niño se alejaba de este tipo de contextos sociales. En el colegio era igual. Cuando el niño iba a almorzar allí, pues era todo un problema lo que le servían en el colegio, él no lo comía, lo cuestionaba, entonces llamaban a los papás, papás, ¿qué hacemos? El niño pues no come como el resto de los niños, ¿qué hacemos? Entonces el papá llegaba ya con su gran receta de alimentos y no sé, no me acuerdo finalmente cómo manejaban eso en el colegio. Conclusión, el niño tenía problemas para socializar en el colegio, a nivel social, digamos, fuera de casa, y por supuesto en casa, pues sí que tenía problemas para compartir con sus familiares, porque cuando él se visitaba, por ejemplo, con los tíos o abuelos maternos, pues ellos consumían alimentación de origen animal a montones, ¿sí? Tanto en reuniones familiares, navideñas, etcétera, etcétera. Y pues esto era un gran conflicto porque pues generalmente los niños comen todos los días, 3 veces al día. Entonces el papá pues llamaba al menor y ¿tú qué comiste y qué te dieron y por qué te dieron eso? Si es que tú eres vegetariano, acuérdate, tú eres amigo de los animales y los amigos de los animales no se los comen. Es decir, cuando los diversos psicólogos pudieron entrevistar a este menor y le preguntaban por qué era vegetariano, el niño repetía casi que como un libreto, es que los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Ese era siempre como la retórica del menor. En una de esas entrevistas psicológicas también el menor contaba que su papá le hablaba mucho de los animales, de cuidarlos, de etcétera, etcétera, que incluso alguna vez lo había llevado a un matadero para que el niño aprendiera cómo se sacrificaban los animales, ¿no? Y cómo pues a ellos les dolía todo esto, y entonces porque nosotros en general debíamos consumir alimentos que no tuvieran ese origen y cuidar el medio ambiente, porque no se sabe por qué, pero pues en el mundo vegetariano se dice que criar mucho ganado afecta como la hierba, el pasto, y yo no sé eso qué tiene que ver con, finalmente eso llega como a la atmósfera, no sé. El caso es que, pues para estas personas que tienen esta práctica, ellos terminan diciendo que si no se cambia esta forma de alimentarse, pues que el planeta básicamente va a sufrir unos daños y hasta va a desaparecer, y por eso relacionan el consumo de carne animal con el medio ambiente, y todo eso lo explicaba un niño de 7 años. Bueno, una vez ocurrió un episodio, esto lo contaba la mamá en una entrevista que le hicieron en una comisaría, ocurrió otro episodio que agudizaba más el conflicto. Al niño lo invitaron a una piñata en un McDonald's. Pues el niño asistió y adivinen qué. Allá llegó a criticar lo que se servían en McDonald's, los nuggets de pollo, que si usted sabe de dónde viene el pollo, que las hamburguesas, que bueno, fue un gran conflicto. El personal de McDonald's se dio cuenta, lo notó, pero ya después cuando la mamá quería llevarlos de testigo, pues ya lo negaron. En fin, era un conflicto por este tema casi que en cualquier lado, sin importar si se trataba de una institución clínica o social, como lo es un restaurante, digámoslo así, conflictos y conflictos en todos lados. ¿Qué pasó? Que la mamá decidió solicitar como tal la custodia en un juzgado de familia.
Y ella quería argumentar porque era lo que veía notando a raíz de todo esto, especialmente lo que había sucedido en la clínica, que esa forma de alimentación no era conveniente para el menor. Y lo que ella quería era la custodia, ¿sí? Porque la custodia en ese entonces, estamos hablando ya de más de 10 años, le permitía a ella tener el niño la mayor parte del tiempo en su casa y pues que el papá ejerciera su derecho a visitas, pero máximo 2 días el fin de semana, ¿sí? Y entonces ella pensaba que así podía controlar la alimentación del niño, que lo podía llevar al médico, que en el colegio, teniendo ella la custodia, ella iba a ir al colegio y decir, bueno, el niño come esto y esto, ¿sí? Y por eso ella presentó la demanda en el juzgado de familia. Como ella interpuso la demanda, ella debía aportar unas pruebas. Entonces, ¿qué pruebas aportó? Todas las que ya hemos mencionado, especialmente la historia clínica. Y ella convocó a peritos privados. Hasta ahora habían participado psicólogos clínicos, ¿sí? En todo este tema de las comisarías y demás. Ella consiguió a través de su abogada peritos psicólogos, bueno, un perito psicólogo, un perito psiquiatra, un nutricionista y un médico, que además fue director de medicina legal. O sea, estamos hablando de un caso de alto nivel, ¿sí? Digámoslo así. Bueno, pues cada uno de estos profesionales evaluó al niño por su parte y, por ejemplo, ¿qué encontró la nutricionista? Ella encontró a un menor bajo de peso, encontró a un menor que tenía su piel amarilla, encontró a un menor que tenía, no me acuerdo la palabra, pero escasez muscular, o sea, sus músculos eran muy, muy escasos y no tenían fuerza, ¿sí? ¿Cómo supo que no tenía fuerza? Bueno, porque el niño, dentro de todas las terapias que tenía una que era ocupacional. Una terapeuta ocupacional iba a su casa y le ayudaba porque el niño tenía dificultades para escribir. Entonces, pues cuando habló con la mamá y, oye, es que el niño acá, mira, no sé, le falta acá algo, no sé. Bueno, entonces esa primera terapeuta ocupacional fue como la que empezó a despertar la atención de la mamá e hizo que hiciera la denuncia y la posterior evaluación por parte de los peritos, ¿no? Entonces, cuando por fin la señora llega a la nutricionista, la mamá, pues se da cuenta por qué era que el niño no podía escribir, ¿sí? Tenía dificultades a nivel muscular. Bueno, entonces cuenta la mamá que, pues cuando la nutricionista le dice todo esto, pues le pregunta a ella, la mamá, bueno, ¿qué pasa con este niño? Él no come, usted, me perdona la palabra, ¿no? Usted es pobre, o sea, no tiene acceso a alimentos, no creo, porque pues la nutricionista vivía pues en un sector favorecedor, digámoslo así, de la ciudad, la mamá también. Entonces, bueno, le cuenta la mamá a la nutricionista pues que el niño no comía ciertos alimentos porque él decía que era vegetariano y que no podía comer esos alimentos. Entonces la nutricionista pues se mostró aterrada, según contó la mamá, y confrontó al niño, lo confrontó. Le dijo, Pepito, ¿sí? Pepito, mira, tú no tienes músculos. Pepito, mira tu piel, es amarilla. Mira lo delgado que eres. Pepito, si tú sigues comiendo así, te vas a enfermar y hasta te vas a morir. ¿Y qué contestaba Pepito? No, yo soy vegetariano, los amigos, los animales son mis amigos y yo no me puedo comer a mis amigos. Bueno, la nutricionista aterrada firmó su informe. Bueno, tome señora pues su informe, pues si le sirve de prueba. Y la idea era que después la nutricionista fuese como testigo a declarar en el proceso, ¿no? Bueno. Luego el niño fue evaluado por el médico. El médico, palabras más, palabras menos, también hizo un informe donde encontraba al niño bajo de peso, según la tabla que se maneja, ¿sí? Y también encontró otros temas en sangre y demás. Bueno, él hizo su informe. Lo más relevante fue eso, que el niño tenía un peso bajo para su edad, ¿sí? Bueno.
Otro profesional, bueno, el psiquiatra, bueno, no sé, es que los psiquiatras evalúan otro tipo de cosas. Se supone que psicólogos y psiquiatras evaluamos lo mismo, pero realmente pues ahí el diagnóstico lo enfocó más en lo familiar y demás y demás. Bueno, pues resulta que con estos informes y con el de una psicóloga forense, quien encontró que el niño cumplía criterios diagnósticos para un trastorno alimentario, ¿sí? Y es lo que tengo acá. Para ese entonces, pues se utilizó el DSM-4, que es nuestro manual de diagnóstico, nuestro manual que, esto lo digo sobre todo para la doctora Elizabeth, de pronto Andresito que después verá esto. Este es el manual donde aparecen todos los trastornos mentales, ¿sí? Y entonces psicólogos y psiquiatras nos remitimos a él para poder diagnosticar si una persona tiene o no alguna alteración en ese campo, ¿sí? Entonces, se llama así, DSM-4, clasifica los trastornos en diversos capítulos, digámoslo así. El que nos interesa es este relacionado con la ingestión alimentaria. Y entonces en el DSM-4 hay 1, 2, 3, 4 criterios diagnósticos muy específicos que pues han variado un poco con respecto al DSM-5, pero pues como les digo, en ese entonces se diagnosticó con el DSM-4. ¿Qué dijo esa psicóloga forense? Que el niño no era vegetariano, sino que él tenía un trastorno de ingestión alimentaria. ¿Por qué? Porque el niño presentaba los siguientes síntomas. Primero, tenía una alteración de la alimentación manifestada por una dificultad persistente para comer adecuadamente, con incapacidad significativa para aumentar de peso y con pérdidas significativas de peso durante por lo menos un mes. Entonces, pues bueno, ya hice una amplia contextualización al respecto, pero pues precisémoslo. El niño tenía dificultades para comer, sí. Incapacidad significativa para aumentar de peso, sí. Eso lo dijo el médico y el médico no encontró ninguna otra enfermedad que explicara el bajo peso del menor. Y tenía pérdidas significativas de peso por lo menos, ¿qué? Durante por lo menos un mes. El menor llevaba mucho más de un mes con ese problema, porque cuando fue evaluado por estos peritos privados tenía aproximadamente 7 años, y desde que la mamá empezó a hacer estas quejas, que fue a los 2 años del menor, pues fíjense cuánto tiempo transcurrió. Entonces, ese criterio se cumplía en el menor. B, la alteración no se debe a una enfermedad gastrointestinal ni a otra enfermedad médica asociada como el reflujo esofágico. Entonces, pues por la valoración que hizo el médico, quien revisó aquella historia clínica además, él dijo, no, el problema del niño no se debe a ese tema gastrointestinal que tuvo, sino al revés. El tema gastrointestinal se produjo por la forma de alimentación. Entonces, conclusión, ese criterio también se cumple, el B. Miremos el criterio C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental, como por ejemplo trastorno de rumiación, que es otro trastorno alimentario, o por la no disponibilidad de alimentos. Entonces, pues este niño realmente vivía en una familia favorecida económicamente hablando, de manera que no tenía ese problema de no disponer de alimentos. Otro criterio que se cumple. D, el inicio es anterior a los 6 años de edad. Otro criterio que se cumplía. Entonces, este trastorno básicamente pues describía que el niño evitaba o restringía comer alimentos y que no se debía a una enfermedad médica. Cuando el tema no es médico, ¿qué es? Es psicológico. Y pues eso explicó la psicóloga forense dentro de su peritaje, explicó cómo el aprendizaje del menor con respecto a lo negativo que era ingerir este tipo de alimentos, pues contribuyó en que el niño reforzara esa conducta de evitación y restricción. Bueno, pues esa demanda así descrita llegó al juzgado de familia y ahí fue Troya. Ahí fue Troya porque pues el papá obviamente no estaba de acuerdo con ninguno de esos diagnósticos. A todos les presentó su propio perito privado con una opinión diferente.
Curiosamente, pues esos peritos no evaluaron presencialmente al menor, curiosamente esos peritos no conocieron la historia clínica de este hilio intestinal, entonces pues la verdad, pues no pueden hacerse a una opinión cuando no se conoce toda la información. Pero bueno, entonces ya nos vamos concentrando en el tema de los diagnósticos. Fíjense acá cómo se manejó un supuesto, ¿cómo llamarlo? Una conducta normal que puede tener cualquiera de nosotros, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros puede ingerir ciertos alimentos, cualquiera de nosotros puede ingerir ciertas bebidas, vestirse de cierta manera, peinarse de cierta manera, y pues no por eso se puede pensar que uno tenga un trastorno mental, pero fíjense en el caso del niño. Todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, empezando por su mamá, que nunca había pedido una evaluación así, pensaba que el niño era vegetariano. El del colegio, sus amiguitos, en todo lado el niño pensaba que era vegetariano. Y pues lo que se encontró a partir de lo que les acabo de exponer era que tenía un trastorno alimentario. Bueno, ustedes dirán, porque la mayoría de ustedes son clínicos, bueno, yo puedo diagnosticar eso, pero yo lo hago con base en lo que me dice la persona que yo evalúo, ¿sí? Y digamos que esa es la desventaja que tiene el psicólogo clínico. Si alguno de ustedes como clínicos tiene el niño enfrente, pues le empieza a preguntar por los síntomas que él va reportando y en el que ustedes quieren profundizar, ¿verdad? Y entonces, de pronto ustedes solicitan, bueno, voy a entrevistar a la mamá, voy a entrevistar al papá, la mamá, ¿qué va a decir? Bueno, todo lo que ya ha venido relatando, que tiene un conflicto con el papá, y puede que ustedes al final digan, no, el niño es vegetariano, lo que pasa es pues que como los papás tienen esa diferencia, pues con ese hábito alimenticio, y adicional a los antecedentes que tienen de mal manejo de la relación, pues esto es un conflicto familiar, ¿sí? Lo pueden pensar y de hecho eso pensaron esos psicólogos de comisaría de familia. Entonces, ¿cuál es la desventaja del clínico respecto al forense? Que el forense, como sí tiene acceso, porque esa es su labor, ¿sí? Al resto de la información, al resto del expediente, a los informes de otros profesionales, pues tiene un panorama muy diferente, ¿sí? De manera que creo yo que para un psicólogo clínico es muy fácil, entre comillas, equivocarse, ¿sí? Pero únicamente por lo que estoy diciendo, porque no tiene acceso a toda la información. Y tampoco le es fácil solicitarla. Entonces, por ejemplo, el psicólogo puede entrevistar a este papá, ¿sí? Papá, ¿usted puede venir? Sí, sí, señor. Ahora, papá, mire, lo cité porque es que me preocupa la situación del niño y yo quiero el bienestar y yo quiero, pues, que el niño coma, ¿sí? Y estoy en un programa de condicionamiento operante o clásico para enseñarle al niño a comer, ¿sí? Pero para eso necesito saber, pues, qué clase de pensamientos tendrá el menor que lo hacen restringirse. Entonces, papá, venga, yo lo entrevisto, ¿sí? Bueno, y lo entrevista y por los hábitos diarios, hasta ahí no hay problema. Pero si el psicólogo clínico le empieza a indagar al papá por todos esos otros episodios, ¿sí? Y papá, ¿y qué pasó en la clínica? ¿Y qué pasó en el McDonald's? ¿Y qué pasó en el colegio? Pues el señor, ¿qué va a hacer? Va a mentir, que fue lo que en efecto hizo este señor. Él mentía, le mentía a los psicólogos clínicos y por eso pues algunos llegaron a pensar que el niño efectivamente era vegetariano y no un trastornado, suena feo, pero pues me estoy atendiendo acá a este documento, un trastornado alimentario. Entonces, eso para explicar un poco este tema de los diagnósticos desde el punto de vista de la psicología clínica. Vamos a dejar de lado el tema del niño porque ahora vamos a pasar al tema del papá, ¿sí? El papá fue evaluado por varios profesionales, psicólogos y psiquiatras, durante todo el proceso, desde comisaría, pasando por el juzgado, cuando él presentó sus propias evaluaciones de sus propios peritos
y el juzgado también ordenó una evaluación del señor en medicina legal. A él lo evaluaron allá. ¿Y qué dijeron esos diversos profesionales? Pues emitieron diagnósticos, ¿sí? Entonces un psiquiatra que lo evaluó a él, pues que fue contactado por él, pues que dijo, pues que era una persona normal, que no tenía ninguna psicopatología. Otro psiquiatra dijo que él tenía un trastorno sociópata. Y la psicóloga de medicina legal, ella alertó sobre, el niño también fue evaluado por ella. Ella también hizo unos diagnósticos que alertaban y una serie de sugerencias que alertaban, pero no se atrevió a hablar del señor como sociópata. Dijo que tenía como una personalidad conflictiva y no sé qué, y que no cumplía algunas normas, pero no se atrevió. En mi opinión, el señor sí padece un trastorno de personalidad antisocial y es lo que vamos a explicar en un momento. Y tiene muchos síntomas, o bueno, no hablemos de él porque pues personalmente no se le puede evaluar, entonces no se pueden decir ese tipo de diagnósticos de personas que directamente no se evalúan, ¿sí? Pero cuando uno trae a colación las evaluaciones de personas que sí tuvieron contacto directo con él, que emitieron unos informes, ¿sí? Que llegaron a unas conclusiones, que hicieron unas descripciones de unas conductas, pues esa información es la que podemos retomar acá e intentar diagnosticar una psicopatía o una sociopatía, que pues desde mi punto de vista sí la hay y es lo que vamos a mirar en este momento. Entonces, tenemos que el diagnóstico de psicopatía como tal, no existe en el DSM, ¿no? El DSM-4, bueno, perdón porque estoy hablando del DSM ya anterior, el 4, pero bueno, el 5 se parece mucho, ¿no? Entonces, el DSM-4, que es el que tengo acá, nos describe varios tipos de trastornos de personalidad. Son todos los que ustedes ven acá, el trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico, y viene el que nos interesa, trastorno antisocial de la personalidad, donde se encuadra la psicopatía. Entonces, brevemente, recordemos que es el trastorno antisocial de la personalidad. Dice el DSM, es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. ¿Sí? Bueno, y el DSM, dentro de los criterios, nos especifica, pues, a qué se hace referencia con eso, nos detalla que si la persona hace determinadas cosas en su vida diaria y que si eso afecta, eso es muy importante en el DSM y muchos profesionales lo olvidamos, si ese comportamiento afecta la vida diaria de la persona a nivel social, interpersonal y laboral, eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, supongamos que este señor, pues, sí, efectivamente tiene unos comportamientos donde violenta los derechos de los demás, pero no afecta su vida diaria. Entonces, él no tiene problemas de pareja, él no tiene problemas familiares, él no tiene problemas laborales. Entonces, ¿será que al señor le podemos diagnosticar el trastorno antisocial de personalidad, según el DSM? No. No, porque no afecta esas áreas de su vida, ¿sí? Pero, pues, cuando sí afecta, como en este caso, donde ha provocado todo un conflicto familiar, empezando, pues, a la persona que se supone que más quiere cualquier ser humano en su vida, que es un hijo, pues, se puede estar hablando de un trastorno, ¿sí? Cuando este señor llevó a cabo una gran cantidad de procesos judiciales donde en lugar de aceptar unos diagnósticos de profesionales, lo que hizo fue querellarlos a todos disciplinariamente y denunciarlos a todos disciplinariamente, penalmente por fraude procesal, ¿sí? Según él, todos estos peritos que contrató la mamá se pusieron de acuerdo para diagnosticar algo que no era así y entonces habían intentado engañar a un juez y por eso los
denunció por fraude procesal. Al cabo como de 2 años, la Fiscalía, después de sus primeras pesquisas, archivó esa denuncia por fraude procesal, ¿sí? Pero pues las querellas por disciplinarias, pues esas se adelantaron, no, pues no se sabe qué pasaría con cada uno de esos profesionales, pero de pronto hasta terminaron disciplinados por supuestamente emitir diagnósticos equivocados, ¿no? Entonces, ¿será que ese señor tiene un trastorno de personalidad? Bueno, podríamos, o podría yo, para no comprometerlos a ustedes, pensar que sí. Miremos entonces si alcanzaría al diagnóstico de psicopatía, ¿sí? El DSM no nombra como tal la psicopatía, es curioso que no lo haga, pero la psicopatía es un tipo de trastorno antisocial de la personalidad que es muy conocido entre psicólogos, tanto clínicos y forenses. Entonces, para poder diagnosticarlo, hemos tenido que acudir a otros listados de síntomas. Por ejemplo, bueno, lo tengo acá adelantico, ahorita andamos en él. Hay un profesor científico que lleva muchos años investigando la psicopatía, cómo diagnosticarla. Su apellido es Hart, Robert Hart, y él ha elaborado este listado que ustedes lo ven muy sencillo, de 20 ítems, pero la verdad es que obliga tanto al psicólogo, tanto clínico como forense, a evaluar uno por uno estos aspectos y llegar al diagnóstico de psicopatía. Ahorita, en un ratito, andaremos en eso. Miremos qué será sociopatía, porque tiende a confundirse mucho este diagnóstico con el de psicopatía, ¿sí? Entonces encontramos que un sociópata es una persona que padece sociopatía, una patología de tipo psicológico que provoca un comportamiento caracterizado por la impulsividad, la hostilidad y el desarrollo de conductas antisociales. La sociopatía es catalogada como un trastorno de personalidad, hoy en día conocido como desorden de la personalidad antisocial. Puede detectarse y diagnosticarse a partir de los 18 años de edad, aunque sus primeros síntomas van desarrollándose desde la adolescencia. Los hombres son más propensos a padecer sociopatía que las mujeres. Entonces, fijémonos que a partir de esta definición, pues, ¿qué nos está diciendo básicamente este texto? Que quien es sociópata tiene un trastorno antisocial de personalidad, ¿vale? En eso pues estamos completamente de acuerdo. Pero uno diría, bueno, pero ¿qué diferencia lo uno del otro? ¿Qué hace que una persona pase de ser antisocial a ser sociópata? Pues he encontrado yo múltiples definiciones al respecto y pues la más aceptada es que el sociópata es la persona que tiene apatía, ¿sí? O vulnera los derechos, pero de un gran grupo social. En cambio, el psicópata se concentra en personas en particular. Entonces, el sociópata puede ser el que, para poner ejemplo, que en Estados Unidos entra a un cine y pues mata, asesina a 10, 20, 30 espectadores, ¿sí? O lo que ha sucedido también, pero con menores de edad en Estados Unidos, estos adolescentes que han entrado al colegio donde estudiaban y han asesinado a 20, 30, 40 personas, que incluyen no solo a sus compañeros, sino también profesores y personal administrativo, ¿sí? Entonces, esos grupos académicos o este grupo en el cine tiene unas características específicas que llaman la atención del sociópata y es lo que hace que él vulnere su derecho a la vida y pues termine asesinándolos, ¿no? Entonces esa parece ser la principal diferencia entre psicópata y sociópata. Psicópata, entonces, ¿qué se dice de él? Que nace así, que es calculador, que no tiene relaciones personales y que no tiene remordimientos. Esto último es muy, muy característico del psicópata. Es una persona que
obviamente vulnera los derechos de los demás, los violenta, obviamente. Recordemos que los dos, psicópata y sociópata, tienen trastorno de personalidad antisocial necesariamente, indispensablemente, ¿sí? Pero el psicópata, pues es capaz de perpetrar actos muy impactantes sin sentir culpa ni remordimiento, ¿sí? Y sin sentir como ese malestar emocional, pues que los que no somos así sentimos, ¿no? Entonces, ay, yo le hablé ayer como duro a mi mamá, ay, qué pena, no, yo la grité, voy a llamarla, ¿sí? Entonces, ese remordimiento, ese malestar emocional que sentimos nosotros, no, en estos individuos está absolutamente inactivado, bloqueado, desaparecido, no se ha podido determinar qué pasa con eso, el caso es que no está. Mientras que el sociópata se hace, ¿sí? Es impulsivo, tiene pocas relaciones personales, si bien las tiene, y ejecuta estallidos de violencia. Volveríamos entonces al ejemplo del colegio y del cine. Bueno, no lo repito para no desgastarnos. Bueno, él es Robert Hart y tiene muchas frases muy impactantes con respecto a la psicopatía. Una de ellas es esta. Si no hubiera estudiado a los psicópatas en prisión, lo hubiera hecho en la bolsa de valores. Y tiene una mejor, pero no la encontré, con respecto a los políticos. Ah, buenísimo. Hart dice que todos los políticos son psicópatas. Y bueno, eso podríamos dejarlo para una próxima sesión, quedan punta ese tema, pero les podemos adelantar, ¿cierto, doctor Edgar? Que tiene razón el doctor Hart. Total. Bueno, eso es ya motivo de otra reunión. Pero la vaina del caso se hace cada vez más interesante. Acuérdate, doctora, que no tenemos mucho tiempo, entonces, para ver si podemos hacer preguntas o lo que sea. Vale. Bueno, sí, igual ya iba terminando con el tema de la psicopatía. Listo, pues hagamos preguntas entonces. ¿Les parece? No, yo tengo una desde que tú arrancaste. Dale. Más que pregunta es una experiencia que lleva años. Medinet lleva más de una década teniendo la experiencia de atender en nuestros consultorios remisiones de comisarías donde nos toca atender psicópatas, sociópatas y todo tipo de enfermedad mental extrema, que nosotros llamamos extrema, y que hacen un daño fundamental en los menores, desde la simple violencia intrafamiliar hasta casos donde nosotros mismos hemos sido denunciados ante el Colegio Colombiano de Psicólogos, al tribunal, como parte del juego psicópata de este tipo de personajes que necesitan extinguir y matar a los que ellos pretenden o consideran que son los culpables de sus desgracias, los que no están de acuerdo con sus posiciones. Lo que yo logro analizar de todo este caso, y yo me voy a atrever a decirlo, es, independientemente de los diagnósticos, estamos hablando de una diferencia profunda ideológica o filosófica. Y eso, cuando tú decides traer al mundo un hijo y no te cuidas de coincidir en lo fundamental, filosófico o ideológico con tu pareja, ese hijo va a recibir las consecuencias de esa diferencia ideológica o filosófica. Bien hubieras podido colocar otro caso en términos de religión o de política, toda esa vaina, vegetarianismo, veganismo, todo eso tiene una base ideológica. Son unas presunciones con base en unos hechos aparentemente empíricos, pero que no tienen reconocimiento científico por ningún lado. O sea, lo primero que había que cuestionar es los esquemas mentales del susodicho papá,
porque es evidente que le ha hecho daño profundo a ese niño. Biológicamente, socialmente, y vaya uno a saber que emocionalmente cómo estará ese pobre pelado. El punto es, el meollo del asunto es la injerencia, y probablemente vamos a ver muchas señales de alienación parental por todo lado. Cómo ese papá alienó a ese pobre pelado, pero es muy curioso el caso, porque no está alienándolo en contra de la mamá, sino en contra de toda la sociedad. Eso es gravísimo. Es un caso de alienación parental sociópata, porque le está haciendo daño a un jurgo de gente. El punto es, si alguien se atreviera a diagnosticar seriamente a este señor, encontraría que independientemente de la clasificación que se le dé, DSM 4, 5, 6, lo que sea, el tipo tiene su propia problemática ideológica y pues bueno, de pronto a él es muy útil porque de alguna manera él es una persona, comillas, sana desde el punto de vista biológico, pero no ha traspasado los derechos fundamentales de un niño, porque definitivamente el costo para un niño es diferente al costo de este tipo de adulto que sí aguanta la escasez de vitaminas, proteínas, etc. Hay unos etcéteras que son las consecuencias nocivas, negativas y patológicas que se están notando en el niño. Y es los problemas tan serios de socialización que tiene, fundamental para que el niño crezca. Habilidades sociales que quedan en la ruina porque no va a poder interactuar sanamente. Y hay un etcétera muy grande. El daño es muy, muy, muy profundo. No veo claro los errores de diagnóstico, todavía no entiendo dónde está el error de diagnóstico, porque como tú bien decías, cuando se presentan esos casos son pedacitos, o tengo un pedacito de la historia con un personaje, pero no puedo tener toda la historia de todos los personajes. Esa es la gran ventaja del forense, porque sí tiene todo el contexto completo y documentado. Ahora, en lo que no puedo estar totalmente de acuerdo contigo es en que el clínico se limita a expresar el diagnóstico con base en lo que le cuentan. Eso es un error. Eso está recontra superado hoy día. Una primera advertencia en la formación, espero que siga eso, de clínicos, es no se basen en solamente signos. Verifiquen, evidencien síntomas. Una vaina es el signo, es lo que le presentan a uno, lo que uno puede observar, y uno puede observar a la persona o al relato de la persona. Pero uno tiene que corroborar, evidenciar y verificar a través de psicometría, observación simple, etcétera, qué es lo que realmente está sucediendo adentro de la persona. Claro, eso se tiene que entrenar y uno tiene que tener unas competencias adicionales para saber cuándo le están echando carreta o no. Y ahí podría extenderme un poco. Pero no, la labor del clínico no se limita a expresar, digamos, todo un trabajo terapéutico con base en lo que le cuentan. Definitivamente eso está superado. Por lo menos en Medinet no hacemos eso. Nosotros somos asquerosamente medidores, ¿cierto, o colegas? La doctora Alba Lucía fue lo primero que aprendió y hoy día nos enseña esa vaina a la perfección. Las doctoras siempre martirizan a los pacientes con la psicometría y eso es lo que venimos haciendo. No limitarnos a la observación o al relato, sino de evidencia.
Y ahí se da una dinámica muy interesante, por lo menos en lo que ha construido Medined en la parte clínica, y es a confrontar. No todas las sesiones son agradables para los pacientes. Cuando tenemos que confrontar a un paciente, no es simplemente decirle, usted me ha venido mintiendo, porque pues en un renglón es eso. Nosotros tenemos competencias para hacerle ver al paciente que al menos nos estamos dando cuenta que nos está echando carreta y que nuestros conceptos se van a basar no en la carreta que nos ha echado, sino en lo que hemos evidenciado. ¿Sí? Eso podría ser un fenómeno que sí hemos observado afuera en muchos colegas que no manejan, digamos, la rigurosidad del modelo científico. ¿Sí me entiendes? Aún en Colombia, que está tan desarrollado el modelo cognitivo-conductual. Ni decir, e Isabel debe estar aterrada de cómo somos de rigurosos en Colombia con ese modelo cognitivo-conductual, porque ella también es testigo de No, este tema en Argentina, imagínense, con ese énfasis psicoanalítico, ay Dios mío, yo no entiendo cómo salen adelante los procesos forenses allá. El punto central es, si bien, para ya terminar, puede darse falencias en el diagnóstico, es probable que sí se estén dando y todavía seguirán dándose en la medida que uno afloje, sea flexible con la rigurosidad del proceso de evidencia y verificación de síntomas, no solamente de signos. ¿Sí? Y por lo menos nuestros informes son supremamente cuidadosos en ese sentido. Por lo menos queremos hacer diferencia y salvo un par de casos en más de 15 años de experiencia con cientos de pacientes que hemos atendido, un par de casos nos han denunciado, pero es que nos hemos encontrado con unas perlas de psicópatas tenaces que nos han hecho enredar la vida con Colsic. Pero aparte de eso, curiosamente, en esos dos casos que te estoy mencionando, exitoso para los niños que estábamos tratando de defender sus derechos o restituirse sus derechos, que en esencia es nuestra prioridad. Y exitosísimos en nuestros procesos con las susodichas cónyuges que tomaron una decisión sana en determinado momento. Hasta ahí veo el asunto de los diagnósticos. ¿Qué opinan las colegas? Bueno, yo tengo una opinión, a mí me dejó pensando mucho este caso. No sé de hecho cómo expresar todo lo que estoy pensando porque tengo como una nube de dudas en mi cabeza, porque siento que la problemática se centró más, a ver, ¿cómo lo explico? Aquí habían como dos temas muy importantes, la situación del papá y la situación del niño. Yo quiero saber si ese diagnóstico que dio la psicóloga forense sobre un trastorno alimentario del niño libró de alguna forma la responsabilidad del papá, porque cuestiono ese diagnóstico. Ahí me pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El niño estaba ante un enfrentamiento ideológico del papá, que fácilmente puede haber sido el originador, o fácilmente no, fue el originador de toda esta problemática. Entonces quiero saber si el papá se libró de algo con ese diagnóstico, porque ese diagnóstico es como si el niño, como si fuera sido algún problema per se del niño, pero el problema fue por el papá. Pues, doctora, ese diagnóstico llegó junto con la demanda al juzgado de familia. Allá se practicaron las pruebas, o sea, se escucharon a todos estos profesionales, a la psicóloga forense. Resultado, la señora estaba solicitando que se le diera la custodia, ¿no? El resultado fue absolutamente increíble. Al señor, la sentencia terminó negándole la custodia a ella. Nada se habló de que el papá fuese
originador, digámoslo así, de este comportamiento del niño, y al final a él le ampliaron las visitas que tenía, al punto que terminó convirtiéndose en una custodia, ¿sí? En la práctica fue una custodia, o sea, más horas de visitas, una custodia. La mamá presentó una tutela, se impugnó, llegó a lo más, las instancias más altas judicialmente hablando, digamos que el papá ganó el caso. Ese es el fin del tema. Y hoy en día este chico pues tiene aproximadamente 17 años. La mamá ya no hizo más procesos judiciales porque no había más que hacer. Porque después de que el papá ganó todo el proceso, fue el chico, el niño, el que confrontó al papá a sus 7, 8 años. Algo así, es que no lo recuerdo. Como, papá, ya no más problemas con mi mamá, o no te vuelvo a ver a ti, algo así. Y digamos que santo remedio, porque se acabaron los procesos judiciales y él siguió viendo al niño que supuestamente era lo que le interesaba. Y pues hoy en día él es un adolescente vegetariano que sigue con su mismo comportamiento. Hoy en día ya no va, por ejemplo, a las fiestas, al prom, a las salidas del colegio. Bueno, hablo antes de la pandemia, ¿no? Porque ahorita ya nadie va a eso. Pero antes de la pandemia, él tenía el mismo comportamiento. No compartía socialmente con sus compañeros y pues sigue con ese tipo de alimentación. Doctora, ese Pues, caso... doctora, yo Perdón. ahí completo mi idea, doctor León, y es que ahí yo sé que hay muchos expertos detrás del diagnóstico y que la psicóloga forense tuvo todas las herramientas para hacerlo, no solamente toda la parte de observación, signos y síntomas, sino también todos los criterios médicos de los otros profesionales. Sin embargo, pongo sobre la mesa mi cuestionamiento sobre el diagnóstico, o por lo menos yo le hubiera hecho un asterisco a ese diagnóstico diciendo que propiciado posiblemente, como pues hablando en términos un poco jurídicos, propiciado posiblemente por la manipulación, alineación parental que ha tenido el papá sobre el niño, porque el papá siento que quedó libre de toda culpa y acá la problemática ha comenzado a surgir desde el manipuleo que ha tenido el papá sobre el niño. Eso es lo que quería aportar. Déjame complementar lo que acabas de decir, porque íbamos como en paralelo. Digamos, la gran dificultad que existe entre el trabajo del clínico y el trabajo del forense es que el clínico se debe limitar a expresar sus hallazgos en términos probabilísticos. Cosa diferente del forense, como tiene todo el contexto, él sí se debe pronunciar en términos de relación causa-efecto. ¿Cuántas experiencias hemos pasado en Medellín donde a nosotros nos presionan los clínicos, incluso los colegas forenses, que, oiga, por ejemplo, ¿será que el chino está así de tenaz? ¿Es por culpa del papá, por enseñarle esa vaina del vegetarianismo? Nosotros no debemos, digamos, pronunciarnos en términos de causa-efecto. Acuérdense las reglas que nosotros hemos aprendido en violencia intrafamiliar. La gran verdad no la conocen sino los actores. ¿Cuántos casos de abuso sexual infantil hemos manejado nosotros? Pero la verdad la tienen solamente los dos actores, el victimario y la víctima. Nosotros nos pronunciamos con base en probabilidad. Ahora, la ventaja que tiene el forense, que no la tenemos, ellos sí tienen muchísimos mecanismos para, utilizando una alta probabilidad, por ejemplo, en un diagnóstico nuestro, existe altísima probabilidad de que el niño esté así por la influencia ideológica del papá. Yo pondría en uno de esos informes. Pero eso es diferente a decir, es que estamos seguros que
hay una relación causa-efecto, es que es por el hecho del papá. No, no debemos. El forense sí tiene, digamos, todas las herramientas y la autoridad para pronunciarse en términos de causa-efecto. Ahí es donde radica de pronto muchas de las falencias que tú, doctora Alexandra, puedes estar encontrando a diario, porque esto que es tan sencillo de entender, 2 minutos, es lo que menos encuentra uno afuera. Psicólogos clínicos atendiendo un chino con un pedacito de historia diciendo es que hay relación causa-efecto debido a tata. No, eso es un error. Acuérdense, doctora Marcela, que tú has asistido a N audiencias en el sistema penal acusatorio, cuando el juez te presiona a decir, usted puede afirmar que el señor que está allá sentado violó a esa niña, tú muchas veces tienes que decirle, no puedo afirmarlo. Pero leas mi informe, es altamente probable que debido a esto y esto les das pistas, patrones. Y llega el psicólogo forense, ahí sí dice, es que yo sí puedo afirmar que este señor violó a esa niña. ¿Sí me entienden? Nosotros los clínicos no. Ahí yo creo que puede radicar muchas falencias de diagnósticos, porque muchos clínicos nos sentimos muy presionados y declinamos y nos pronunciamos en términos de causa-efecto. Ese es un primer grupo de un montón de falencias. O yo no sé, no conozco el mundo forense, o psicólogos forenses, pues apuntándole a las probabilidades. Es probable, señor juez, y entonces los dejo iguales, ¿sí? No. Ese es otro campo que exige otras competencias diferentes. No sé si me estoy equivocando, doctora Alexandra, corrígeme. No, bueno, quisiera decir 2 cositas para cerrar porque ya nos comió el tiempo como siempre. Yo creo que este tema lo vamos a seguir tocando, especialmente el del listado de psicopatía de Hart. Cuando quieran lo miramos detenidamente porque son 20 criterios diagnósticos. Es súper interesante. Y pues yo le apliqué este listado al perfil de este papá, llamémoslo así, al perfil, y los cumple todos. Entonces, 2 cosas para cerrar. Una, dice el doctor que el psicólogo clínico, al menos el de Medinet, no se limita solo a escuchar a la persona evaluada. Yo lo sé, doc. Y lo que pretendo con esta conferencia, entre otros objetivos, es pues que no se nos olvide, primero, y segundo, que sepamos que si bien nosotros no lo hacemos, afuera parece que todo el mundo lo hace. Yo alguna vez quisiera mostrarles todos esos informes de comisaría, de bienestar familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, psicólogos clínicos diagnosticando X cosa basados únicamente en lo que les dice la persona evaluada o entrevistada. No llaman a ningún familiar, a ningún padre, a ninguna madre, a nadie, ¿sí? Entonces, fíjense que afuera sí sucede, ¿sí? Sí. Exacto. Entonces, a eso más que para referencia. 1 y 2. Para cerrar mi tema de cuáles son los errores diagnósticos en este caso, a mi juicio, bueno, pues uno, pues que siempre se consideró al niño como un vegetariano, como alguien que tenía una conducta X, un hábito diario, y resulta que el problema del niño era otro, ¿sí? Era un trastorno alimenticio. Y por ello, pues al papá nunca se le limitaron las visitas, a pesar de que él vivía alegando de que sí era así, ¿no? Otro diagnóstico equivocado, pues la mamá siempre tuvo ansiedad. De hecho, cuando ella la evaluaron, le aplicaron unos instrumentos específicos que algún día muy cercano debemos también estudiar acá para actualizarnos, para que no se nos olvide. Ella puntuaba alto en esas escalas de ansiedad.
¿Eso qué significaba? Que era real lo que ella decía acerca de que se sentía perseguida por él, que él era un acosador moral y social, otros temas que también debemos tocar acá, y nadie le creía, porque a ella la tildaban era de la señora que quería alienar al pobre padre, pobrecito, no lo quiere dejar participar en la vida del menor, ¿sí? Otro diagnóstico equivocado. Y pues el padre, que era visto como un señor muy interesado en la crianza de su hijo, en la crianza y cuidado de su hijo, y realmente, en mi criterio, se trata de una persona con estos trastornos que hemos mencionado, que se dedica o se dedicó en ese caso al acoso moral. Uy, Dios mío. Qué cosa tan hermosa apareció ahí. Perdón, la doctora Alexandra. Qué pena interrumpir ahí, doctora Alexandra, pero me acaba de llegar mi nieta y el doctor León, ni Edellita, ni ninguno de ellos la conocen, entonces aprovecho ya este minuto para presentárselas. Ah, divina, qué gustazo. Y uno acá hablando de cosas horribles, doctora. Linda, Preciosa, muy linda. Es una muñeca. Sí, muchísimas gracias. Ahí se las quería presentar. Qué pena, doctora Alexandra. No, tranquila, doctora, igual ya iba terminando, o sea, finalmente, sí, otro diagnóstico errado fue el de no identificar el verdadero comportamiento de este señor, sus intenciones, el perfil que tenía, sino él siempre se supo arropar en su papel de pobrecito yo, papá, alejado, ella no me quiere dejar ver el niño, me rechazó, etcétera, etcétera. Y resulta que el psicópata es experto en eso, en ponerse disfraces. Entonces, eso quedará para otra conferencia. Quedan puntos. No, muchísimas gracias, doctora Alexandra. Por escasez de tiempo, yo tengo que darle cierre a tu excelente conferencia. Quedamos todos, como siempre, no solamente extasiados con el conocimiento, sino con 40 dudas más y 40 preguntas más, que esa es la idea, ¿sí? De la ciencia. Gracias, doctora Alexandra, por tu excelente charla. Ha sido muy bacán. A la doctora Alba Lucía, de veras que muchas gracias por la compañía. Siempre vas a estar invitada. Cuando vuelvas a encontrar un huequito, bienvenida. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Tengo que dar un corte acá y a todos les deseo una excelente semana entrante. Listo, muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Un abrazo. Que estén Un muy abrazo bien. Gusto en verlos. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias.